Jack Dorsey, Cristian, el CEO más trabajador de la historia de la humanidad. Es un CEO que trabaja 8 horas diarias para Twitter y luego trabaja 8 horas diarias para Square. Se atraviesa aproximadamente el mediodía de una oficina a otra porque están a una cuadra de separación en la calle de Market de San Francisco. Tú te lo has encontrado por la calle en San Francisco, ¿verdad? Yo me lo he encontrado por la calle en San Francisco. He querido pedirle un autógrafo, pero luego digo, capaz que hago esto y más de alguna cuenta de Rusia no va a ser baneada el día de hoy. Mejor dejémoslo trabajar. Sí, es mejor dejarlo quietito. Jack Dorsey es una figura muy controversial por ser el CEO de 2 empresas y porque esta semana estuvo con Trump. Esta semana se fue a la Casa Blanca y esto, ojalá, yo quiero que esto sea mentira, pero es 100% verdad. Se fue a la Casa Blanca a explicarle al señor Trump por qué ha perdido followers. Señor Trump, los followers que usted perdió eran spam bots y fake followers. ¿Te imaginas a Trump diciendo, no son fake followers, tú eres fake? No. Entonces el presidente de Estados Unidos puede llamar a Jack Dorsey a tu oficina y decirle, oiga, ¿qué pasó con mi Twitter follower count? Yo tenía más gente, ¿qué ondas? ¿Qué pasó? Y el cuento es que hoy, después de, pues hubo muchas protestas porque ¿qué carajos hacía Jack en la Casa Blanca? Resulta que Twitter hizo un programa muy avanzado de inteligencia artificial para aplastar la presencia de ISIS, los terroristas del Estado Islámico, en Twitter. Y detectaron que ese programa también sirve para identificar nazis y para identificar white supremacists, los supremacistas blancos y los nacionalistas, que son básicamente los terroristas domésticos gringos. Y cuando le preguntan a Twitter que por qué no lo usan, la respuesta que se filtró hoy de un empleado de Twitter de manera anónima es, no, lo que pasa es que si hacemos esto, vamos a tener que banear a un montón de políticos republicanos. Vamos a tener, porque ellos se comportan exactamente igual que un supremacista. Es como una especie de confirmación de que Twitter, a pesar de ser mi red social favorita, tu red social favorita y una herramienta mágica, se volvió el núcleo de todo lo que está mal políticamente en este momento en el mundo. Entonces, hoy quiero hablar como un poco de la historia de Twitter, pero ¿cómo llegamos acá, Cristian? Vamos a la parte chévere, cuando nace Twitter y empezó, cómo empezó todo esto, por qué empezó. Cuando Twitter era un juguete de una empresa que estaba dedicada a los blogs. En el 2006. 2006, estaban creando... Eran F. Williams, era Jack Dorsey, por supuesto, que era un empleado de ellos, no era el founder. Noah. Y Dom. Noah y... ¿Cómo se llama? F. Williams. F. Dom. Jack Dorsey, Noah... Creo que sí, esos son todos. Bien. Muchos founders, se pelearon un montón entre los founders, se fueron algunos, se odiaron. Uno de los empleados ahora es el CEO y es un CEO muy exitoso. Y estaban haciendo una plataforma de podcasts que se llamaba Odeo. Odeo. Que tuvo un éxito moderado, pero no es la plataforma en la que los presidentes del mundo se pelean, como es Twitter. Pero en Odeo lo estaban haciendo un montón de geeks simpáticos reconocidos de la industria y estaba funcionando. Y de repente, aquí sí viene lo de Jack. Jack les manda, configura esta red, este espacio para que mandes mensajes. Estaba conectado a los mensajes de texto de Estados Unidos, allá se usaban los SMS. Y por eso el límite de 140 caracteres. Y solo podías mandar 160, pero para asegurarse, ellos pusieron el de 140. Entonces, puedes mandar 160 en un mensaje de texto, ellos ponen 140. Y Jack Dorsey manda el primer tweet de la historia. ¿Cuál fue? Diciendo como de what up. Era como just configuring my tour, porque no era Twitter en la época. En la época era como Flickr todo. Sí. Entonces era tutur. De hecho, aquí está. Este es el primer logo de Twitter. Si tú lo ves acá. TWTTR. Mira, el TWTTR, las cositas verdes. La magia de Twitter es que en el 2006 no solamente lanzan su primera versión, lanzan una API. Y yo creo que eso fue lo mágico. Sí. Porque donde todo el mundo tenía una red social cerrada, Twitter tenía una API. Entonces mucha gente empezó a construir extensiones de la plataforma porque Twitter se los permitía. Los primeros clientes de Twitter que yo utilicé no eran oficiales. Para ser oficial, había clientes oficiales. Tenías que mandar un SMS o tenías que entrar a la página web. Pero fueron los APIs los que hicieron esta red grande y se ganó el corazón de los desarrolladores. ¿Cuándo te registraste en Twitter? Yo creo que me registré en el 2007 o en el 2008. 2007 ¿Y tú? 2008, también similar. Sí, que fue cuando todos empezamos a usarlo y era como, ¿y esto por qué? La gente, ¿por qué va a querer ver qué café me estoy tomando? ¿Por qué vas a poner cómo te desayunaste o tal? Porque la pregunta era, what are you doing? Sí. ¿Qué estás haciendo? Y de ahí viene ahora toda la masa de influencers, que, como el chiste de anoche, que toman el capuchino, una libretita de notas, así empiezo mis mañanas.
No, tus mañanas empiezas odiando la vida, escupiendo, diciendo, yo no me quiero levantar, está muy frío allá afuera, la gravedad está muy alta esta mañana. ¿Será que hay espacio para una red social donde seamos honestos? Donde digamos, este es un día de mierda, no me quiero levantar. 4chan. Sí, tienes razón. Esa gente nunca sale de la cama. No. Twitter evolucionó y fue agregando, ¿te acuerdas de este logo, Cristian? Que esto es básicamente un word art. Sí. Es una tipografía con un degradado. Y como lo definían en la época, una comunidad global de amigos y extraños respondiendo una sola pregunta. ¿Qué estás haciendo? Y en la época todavía no había nombres de usuario. El nombre de usuario llegó hasta el 2007. Y en el 2007 pasó un fenómeno que tú viviste de cerca, que fue el South by Southwest, donde estalló la popularidad de Twitter. Básicamente en el South by Southwest todo el mundo los empezó a utilizar. No, pero antes de eso, en el 2006, ya recuerdo a uno de los ingenieros de Twitter en una charla que hicieron el Future of Web Applications. El FWA. Wow, ¿qué estará haciendo? Yo sé qué está haciendo. Eso fue 2006. Y recuerdo que estaba uno de los desarrolladores principales, no era el CTO, pero era uno de los senior devs, y estaba hablando conferencia de Twitter y todos estábamos tuiteando y se cayó la plataforma. Y a media charla alguien se levanta y le dice, please stop and fix Twitter. Y fue muy gracioso. El dude va a su computador, hace 3 o 4 comandos y pum, vuelve a ver Twitter y puede continuar. Era una red muy delicada. South by Southwest llega, todo el mundo lo empieza a utilizar, la cultura geek se apropia de esto y se iba al carajo todo el tiempo. Se caía. Fue una de las empresas que no supo escalar. Una empresa fue construida totalmente en Ruby. Sí, ahorita es una amalgama de cosas. Sí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Japón en el 2009, que estuvimos en Digital Garage y ahí había un equipo de desarrolladores de Twitter que programaban en PHP? Sí. Porque todo era un sistema de microservicios con diferentes APIs conectados y la gente elegía programar en lo que se les diera la gana. Recuerdo mucho que la gente de 37 Signals los jodían mucho porque ellos inventaron Ruby on Rails. Y les decían, oigan, pero Ruby es una mierda, Twitter se cae todo el tiempo, miren, ahí está. ¿Te acuerdas de esta ballenita? La Fail Whale. Sí. Y los de 37 Signals decían, miren, nosotros hicimos el cálculo. Esto es un pie chart de todos los fallos que hay en una aplicación web. Y este pedacito chiquito de acá, como 3%, esto es Ruby on Rails. El resto es base de datos. Esto es un problema de bases de datos. Es la base de datos el verdadero cuello de botella. Pero yo creo que eso afectó a Ruby. También creo un montón de amor por Ruby, porque los rubistas son una comunidad más pequeña que la de Python, mucho más pequeña que la de JavaScript, pero adoran ese lenguaje. Sí, es un buen lenguaje para aprender a programar. Y lo que pasa es que estaba muy pegado al movimiento ágil, a preocuparse porque tú pudieras desarrollar algo de forma súper rápida. Muchísimos emprendedores empezaron a hacer cosas en Ruby. Airbnb es Ruby, así que se logró. No solo Twitter, pasó por ahí también Airbnb. Fue en el 2007 también donde se incluyeron los mentions. A mí se me hace muy loco pensar que cuando arrancó Twitter no habían mentions. Era simplemente una lista de todo lo que tú ves y ya está. Tampoco había abuso porque nadie te podía citar. Sí. Entonces, con el username vino la pestañita de... En la época no se llamaban mentions. Ahora son replies. La actividad. Y por la época... primero que todo, ¿de dónde vienen los mentions? Los mentions vienen de IRC. Porque en IRC tú colocabas @ y el usuario para que el usuario llegara a una notificación. Casi todas las empresas grandes que nosotros usamos hoy vienen de una u otra manera de IRC. De IRC es que se deriva Slack. De IRC se deriva Twitter. Messenger, WhatsApp. Sí, IRC era una revolución adelantada a su época. Y no solo los mentions, hubo otra cosa muy importante que fueron los hashtags. Los hashtags los inventa Chris Medina, un desarrollador muy conocido, hoy inversor en Silicon Valley. Y poliamoroso. Él es famoso por hacer él hizo un video para CNN donde habla del poliamore y de los hashtags. Y empieza como de, yo tengo un montón de parejas, pero lo importante es que hashtags, eso lo hice yo. A mí se me ocurrió cómo hacemos que esta conversación tenga sincronía con todos los demás. Pero algo interesante, los hashtags también crearon un movimiento muy interesante en el desarrollo de aplicaciones, porque esto fue un usuario de Twitter diciendo, miren esta idea, ¿qué opinan? Y la gente empezó a compartirlo. Y una vez lo compartieron, lo volvieron parte de la plataforma. No fue la única. ¿Qué otra cosa también llegó de la comunidad? Los RTs. De repente, cuando alguien estaba de acuerdo con un tweet, lo copiaban y esto era un proceso a mano. Es que lo que quieres, recuerden, ustedes niños que no se acuerdan cómo era la vida antes. Uno tenía que copiar a mano el tweet entero, lo pegaba, le colocabas el nombre de usuario enfrente, porque eso era como automáticamente lo que pasaba cuando lo copiabas, y escribías RT espacio. Y eso lo empezaron a implementar algunos clientes de terceros. Lo implementó Tweetbot, lo implementó una cosa que yo usaba en Android que se llamaba Phoenix, y lo implementó famosamente TweetDeck. Y TweetDeck
te preguntaba, ¿quieres hacer un retweet nativo o quieres hacer un retweet de No, lo que verdad? pasa es que no existían los nativos y en eso vino Twitter y dijo, vamos a inventar. Vamos a implementarlo de verdad, sí. Vamos Pero a eso fue implementarlo de como verdad. un año después. Pero luego TweetDeck dijo, y no sé cómo manejar esto, porque todo dependía mucho de las plataformas y no existían los contadores. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos retweets tienes? No existían los likes. No Oye, existían sí, el número de RTs y el número de likes cambió mucho esa No, plataforma. no, sí. No sé si para bien o para mal. Sí. Lo que sí cambió Twitter fue lanzar en Japón, porque es que 140 caracteres en el mundo anglosajón hispano del alfabeto ABCD hasta la Z, pues te puede mandar un mensajito chiquito. Pero en 140 caracteres tú puedes bloguear en japonés. Los japoneses, uno de sus superpoderes, junto con los chinos, es que pueden leer más rápido porque en un solo carácter tienen mucho más significado. Entonces tú puedes escribir cosas gigantes, párrafos enteros de disertaciones a punta de 140 caracteres y eso hizo que Twitter explotara en Japón. También por esa época, en 2008, Algo importante. salieron los trending topics. Sí, yo te iba a comentar que a Japón llega Twitter por Yoito. Es claro, a mí se me ha olvidado el eso. dude de Creative Commons, él ha estado muy metido en apoyar empresas. Él con Digital Garage empieza a promover Twitter, invierte en Twitter, se lo lleva a Japón. Creo que hay otras inversiones claves del lado de Twitter. Y nada, en Japón explotó. En Japón fue una locura. Hasta el día de hoy es una de las plataformas más importantes. Y donde Facebook no entró. Facebook no es popular en Japón, pero Twitter es agresivamente popular. Instagram hasta ahora está medio arrancando, pero nada derroca a Twitter en Japón. O a Line. Bueno, Line, sí, Line. Pero Line es distinto. Line es más como Messenger. Trending Topics es otra de las cosas que salieron por el 2008 y fue justo para las elecciones donde ganó Obama. ¿Te acuerdas que en esas elecciones vimos una persona súper loca llamada Sarah Palin que dijimos, esto nunca va a pasar? Y tenga su Trump. Tenga una tractomulada de Sarah Trump. Palin hubiera sido chévere. No, Sarah Palin está muy loca. No, pero no la loca. Bueno, en fin, sigamos. Política. Sí, no. Los trending topics hicieron que nos pusiéramos todos a competir como pendejos y a ver cómo generar y hackear el sistema y empezaron a crear bots y a hacer RTs y a explotar el API. Claro. ¿Y se acuerdan que el API Ahí era nace, abierto? ahí nace el hacker político de redes sociales. Sí. Entonces de repente amigos que teníamos que era como de, yo hago redes sociales y doy consultoría, social media y tal, y 6 meses después soy consultor político. ¿Y qué haces? Tengo una granja de bots. Tal cual. Como el video este famosísimo del PRI, donde sale una granja de personas y un man con un megáfono. Tenemos que promocionar el RT. Peñafiel es el agua del presidente Peña. Peñafiel es el agua del presidente. Y así, y esto seguramente que pasa en un montón de países, no solamente se ha destapado que ha ocurrido en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en México, en Nicaragua, yo te lo en cambiaría. Guatemala. Yo te lo cambiaría. Si no ha pasado en tu país es porque no te has enterado. Sí, eso es la verdad. No tiene sentido. Eso es la verdad. Sí. Algo muy nostálgico, Cristian, es recordar cuando Twitter hacía cosas, cuando Twitter hacía mejoras de su producto. Entre el 2009 y el 2010, lo que hicieron fue lanzar cosas como cabrones, sin parar. El equipo de ingeniería hacía ingeniería. En este momento lo que hacen los equipos de ingeniería en Twitter es hacer un montón de experimentos aislados, cagarse del terror, decirle al señor Jack, ¿puedo hacer esto, señor Jack? Y el señor Jack, no. El presidente no lo aprueba. Pero no, es mi única teoría. Mira, en el 2009 y el 2010 salen las listas de personas. Salen este cuento de las listas, como quiénes son los líderes de opinión. Yo uso mucho las listas. ¿En serio? Es Yo la no. forma de consumir. Tengo un par de listas clave y es como yo consumo Twitter. Pero tengo una pregunta. ¿Hace cuánto mantienes tus listas? O sea, ¿tú en la última semana has añadido o borrado gente de tus listas? No, pero porque ya definí quiénes son los perfiles que quiero escuchar. Eso me pasa también. Ahora para mí es muy raro que yo le haga follow a alguien. Es como... No, yo sí, es como de esta persona la conozco, le voy a hacer follow, pero vamos a ir a este ya no me cae tan bien, le voy a hacer mute porque hacer un follow es Sí, medio no, grotesco. pero es porque antes, ¿te acuerdas que por el API una app que te permitía saber cuando alguien te hacía un follow? Y se volvió un drama. Yo recuerdo haberle hecho un follow a alguien y me llegó un mail, Freddy, ¿qué fue lo que hice mal? ¡Holy shit! No, yo tuve una cena con una persona viéndome con odio y fue como, Cristian, me hiciste un follow el 23 de febrero, 11 de la noche. Y yo, wow, estamos en diciembre, Muy es jodido. Navidad. Muy Sí, jodido. eres un hijo de tu pinche madre. También en esta época es que implementan el RT nativo, implementan las fotos, porque ¿te acuerdas que antes existía TweetPic? Yo tenía un competidor de TweetPic, yo tenía Klavi, antes era Love4Club, y empezó a crecer un montón y me peleé con el desarrollador. Aunque yo también desarrollaba para eso, pero muy poquito. Es que en la época yo no sabía tanto Node.js, debía haber aprendido Node.js más antes. Pero menos mal que no, si no, no estaría haciendo Platzi.
El cuento es que esto crecía mucho. Los agregadores de fotografías crecían mucho. Y los acortadores de URLs para que cupieran las direcciones dentro de un tweet. Porque los Como URL Bitly. Sí. Y eventualmente, pero implementaron T.co. Sí. Que fue un evento gigantesco para Colombia, porque los dueños del .co son los colombianos. Que es como raro, porque la gente considera que .co es una de las empresas de tecnología más importantes de Colombia, y estoy de acuerdo, ellos hacen un trabajo excelente, pero también es como Ecopetrol. Hacen un trabajo excelente, pero es un recurso natural que ya estaba ahí. No es como tú creaste un producto. Tú estás aprovechando el .co. Los dominios son petróleo. Sí, pues díselo a Tuvalu, que construye canchas de fútbol para sus escuelas gracias al .tv. O a Didacli. En fin. Oye, sí, mucha gente en el fútbol. Sí. En fin, el punto es que también en el 2009 y el 2010 sale por primera vez la monetización. Twitter empieza a hacer plática. Y la empieza a hacer con promoted tweets, como este de acá de Starbucks. Promoted tweets, Ahora hay más cosas. hashtags, Promoted hashtag es nuevo, que es el de los trending topics. promoted follow a personas, Sí. promoted... Y cambian el diseño. Por primera vez tenemos un diseño con el pajarito, ya más enfocado, donde tú puedes ver tus retweets, donde puedes ver tus followers, donde tu llegan conteo de los followers. usuarios verificados. Uy, los usuarios verificados. Esa matazón sangrienta. Yo estoy verificado y tú no. Yo recuerdo lo feliz que está. Tú no estás verificado en Twitter, ¿verdad? Yo sí. Algo importante, la semana pasada se filtró una noticia de... En este momento no te puedes verificar. Hace como un año que yo intento verificarme. Te pedían mandar documentos y todo el rollo. Básicamente era como, señores de Twitter, vengo a pedirle a la República Independiente de Twitter de que soy un ciudadano y entonces aquí está mi pasaporte y aquí está la foto y mis huellas, etc. Esto ya no se puede, ya no puedes verificar en este momento. El proceso está cerrado. Sin embargo, se han habido múltiples verificaciones a mano, incluyendo la de la madre y la del padre de Jack Dorsey. Oh. Entonces el internet saltó en Twitter a decir, esto es injusto, ¿por qué tal? A ver, señores, si alguien puede verificar a sus papás, es Jack Dorsey. Déjenlo en paz. Sí, es verdad. Tranquilos. A mí Está mal que lo hagan para otra gente, pero los papás, por favor. O sea, imagínense, Jack Dorsey sigue siendo un geek como nosotros. Él para cada Navidad le tiene que explicar a sus papás qué hace. Sí. No, papá, se dice Twitter, no Twitter. Twitter. Ok, Twitter. A ver, Sí, yo trabajo en te voy Twitter. a dar una cuenta y tal. Ay, pero es que me está llegando spam. Te voy a verificar, tranquilo. Entonces, por ahí va un poquito la vuelta. Ay, qué bonito. A mí me fascina que Twitter es una red social que la gente ama odiar, pero nunca la odias fuera de Twitter. Tú nunca ves un Instagram story, odio Twitter, o Twitter es una mierda, o en Facebook. No, tú solamente ves el odio a Twitter en Twitter. Es lo más lindo del mundo. Hablando de odio a Twitter, una de las cosas que hizo que Twitter se disparara por 6 años fue su API. El API fue un motor de crecimiento brutal. Y por supuesto, Twitter decide en el 2012 cerrarlo. Cierran el API y ya no se pueden hacer aplicaciones nativas. Las que hay las mantienen, pero muy poco. Yo uso Tweetbot en mi iPhone. Odio la aplicación nativa de Twitter. Con toda el alma. Me parece terrible en iOS. Y también usaba Tweetbot en Android antes. No, usaba uno equivalente a Tweetbot en Android antes. TweetDeck siempre me gustó, pero básicamente el desarrollo de la app nativa de TweetDeck lo dejaron atrás. Porque lo compró Twitter. Lo compró Twitter. Entonces, cuando Twitter lo compra, tienen que pedirle permiso a papá Jack y él dice que no todo. Yo uso TweetDeck en web. Yo siempre tengo un tab de TweetDeck para estar escuchando qué está pasando en Platzi. ¿Cómo conversarán dentro de Twitter? No imagino que ellos no usan Slack. Ellos tienen un Twitter especial. Deben tener un Twitter privado, sí. No es mala idea. Jack, ¿podemos hacer esto? No. Jack tal, no. RT, ¿queremos hacer esto? No. Jack debe tener un bot automático que básicamente el 90% del tiempo responde no y el 10% dice, pregúntame mañana. Para esa época también tenemos por primera vez el logo final de Twitter. Este es un logo que evolucionó mucho. Empezó en el 2006 siendo el típico pajarito de tierra caliente. En el 2007 era un pájaro panda porque tenía estomaguito. En el 2009 era básicamente un pajarito de Disney y rápidamente arreglaron esa cagada en el 2010. Me estaba acordando que cuando los españoles trataron de traducir, porque ¿cómo íbamos a decir Twitter? Entonces ellos hablaban de los trinos. ¿Hoy trinaste? ¿Cuál es tu trino? Y los periodistas en todo el mundo hispano a fuerza siguen diciendo trino, 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 trino. Sí. Nah, es un tweet. Los periodistas consumen mucho Twitter y una de las mejores canales para distribuir notas hoy en día, incluso para pedir feedback o seguir a gente muy importante, es por Twitter. Twitter eventualmente, pero esto fue mucho tiempo después, como 5 años después, decidió darle acceso premium a sus desarrolladores y aumentar un poco los límites si te pagan. Y empezaron a cobrar por el uso, porque resulta que Twitter se volvió un negocio brutal. Para los políticos
compran mucho herramientas de listening de Twitter para tratar de entender el pulso de las políticas que están ejecutando. Rusia tiene una inversión brutal con la unidad que tienen en San Petersburgo, la ISA o IFA, una cosa así, cuyo objetivo es manipular elecciones alrededor de todo el mundo. Y vimos que no es caro, son como $60 millones al año, pero para Rusia eso es dinero de bolsillo. Estos son datos que salieron la semana pasada en el reporte de Robert Mueller, el que estaba investigando el tema de colusión entre Rusia y Trump. Ya no son como cosas que nos inventamos, es un hecho demostrado. Y lo mismo vemos como la inversión que hizo el PRI, la inversión que hizo en Colombia el Centro Democrático hace como 4 años para manipular las elecciones en redes sociales. Y pues bueno, la inversión que hizo los diferentes partidos en las elecciones de Perú, la forma en la que defienden, por ejemplo, los llaman AMLObots a AMLO, aunque todos los partidos lo hacen. Nunca me ha tocado ver en México que el PAN me intente manipular en Twitter, pero sí me ha tocado con el PRI y con Morena. En Colombia, básicamente con todos los partidos, me ha tocado verlo. En España empezó a pasar mucho con Vox. Vox se volvieron unos expertos, y eso es algo interesante. De los primeros políticos súper populares en Twitter fueron siempre los extremistas. Chávez era estúpidamente popular en Twitter. Antes de que el rayo mágico imperialista yanqui le diera cáncer. Era muy popular en Twitter. Maduro nunca lo entendió. Y es popular, pero no es tan popular como Chávez. Y Trump, obviamente, se deriva de todo este cuento. Oye, ¿te imaginas Chávez versus Trump en Twitter? Estaría más jodida la cosa. Sí, no, habría un intercambio de misiles. Sí. Uy. Wow, Twitter. Pero llevémoslo al presente. Twitter presentó esta semana sus resultados del primer quarter, es decir, el primer trimestre del 2019. Y los resultados son interesantes. El primer quarter hizo que mejoraran sus estimados con unas ventas de $787 millones. Pero los monthly active users bajaron. Y esto es un problema de Twitter. Twitter está empezando a monetizar mejor su plataforma, y a la pregunta de qué estuvieron haciendo desde el 2012 hasta hoy, lo que estuvieron haciendo es optimización de su plataforma de monetización y anuncios, pero muy pocas cosas de cara a los usuarios. Empezaron a sacar usuarios de las aplicaciones de third parties para poder mostrarles anuncios, porque en una aplicación third party que usa la API, pues puede simplemente no mostrar anuncios y ya está. Y eso ha sido problemático. Y Jack, desde que está al mando de Twitter, ha hecho crecer Twitter en ventas, pero no en usuarios activos. Pero recuérdate que así fue como lo logró sacar a la bolsa. Ahora es una empresa pública. Sale a la bolsa y ahora también tenemos mucha información de lo que está pasando con la empresa. Dato importante, 134 millones de daily active users, o sea, 134 millones de personas. Hoy nos levantamos y en algún momento usamos la plataforma, usamos tweets, consumimos. Y lo más interesante es, aunque se están perdiendo usuarios, cómo Twitter tiene una influencia importante para el mundo. Tú ves las noticias de televisión en cualquier parte del mundo y el 50% de las noticias son periodistas y reporteros analizando lo que algún político dijo en Twitter. Entonces, el despliegue de información que tienen es masivo. Claro, Twitter no puede lograr que esos anuncios que muestran su plataforma lleguen a la televisión, etcétera, porque eso cambiaría. Pero también como plataforma los veo bastante firmes. Yo creo que van a seguir haciendo dinero, van a seguir creciendo. Me gustaría volver a ver innovación en la empresa, pero no sé si va a llegar bajo Jack Dorsey. ¿Qué te gustaría ver en Twitter? Y yo lo digo porque Twitter es una herramienta muy importante. Twitter es muy importante para la humanidad como humanidad porque nos abrió la vista al pulso del mundo. Creó cosas tan positivas como la primavera árabe, que tuvo éxito en un país y en el resto los destruyó. Y luego cosas tan negativas como la polarización de los partidos políticos a nivel global, el crecimiento del ultranacionalismo. Es tan complejo entender Twitter, pero es tan importante y es tan improbable que una aplicación como Twitter exista. Si yo te echo el pitch de Twitter, tú vas a decir, ¿qué es esta vaina tan ridícula? Y no lo vas a creer. ¿Y cuánta gente intentó destronar a Twitter? Facebook incluido, Google incluido, Microsoft incluido con la compra de Yammer. Y nadie pudo destronar a Twitter. Twitter es Twitter. Yammer era el Twitter del trabajo. Sí. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué quisieras tú ver en Twitter? A mí me gustaría recibir un resumen diario de todo lo que fue importante, de lo que yo sigo, de lo que yo consumo, de lo que a mí me gusta. Eso es cuando hicieron el cambio a los tweets algorítmicos en vez de los tweets sí, por time. Pero los tweets algorítmicos no paran y te genera una adicción fuerte a estar consultando la aplicación. Y yo sé que lo quieren, pero yo quisiera lo que tiene Quora, ese mail de esto es lo que te estás perdiendo y era importante.
Yo creo que ellos intentaron hacerlo con Twitter Moments, pero Twitter Moments es un producto tan raro, yo no lo uso Hoy para nada. en innovación llegó Twitter Moments. Sí, pero no lo uso. ¿Tú lo usas? Porque lo que usamos es otra cosa que tampoco existía. Usamos las cosas que se inventan los usuarios, no lo que se inventa Twitter. Usamos los tweet storms. Es verdad. Los tweetstorms se los inventó Mark Andreessen, el inversionista de Andreessen Horowitz y creador de Netscape, y los popularizó. Ahora hay una herramienta oficial de tweetstorms. También está ahora el tema de que la gente hace listas encadenadas de diferentes tweets a lo largo de años para que la gente pueda ver toda tu historial de ideas. Tienes toda la razón. Y algo que a mí sí me pone un poco de triste de Twitter, yo creo, con mucha certeza, que Twitter mató al blogging. Siguen habiendo bloggers, pero ya no hay bloggers como en el 2008, como en el 2007, como en el 2010. Pues los que quedan están usando Medium. Yo ya no escribo tanto. Yo prefiero mandar un tweet y hacer un Instagram Stories que escribir. Este año lo estoy tratando de cambiar. Este año estoy escribiendo mucho más, aunque para el equipo interno, no tanto para el público. No se preocupen, no escribe cosas interesantes, solo quejándose de todo. ¿Qué te gustaría ver de Twitter aparte de ese email? Me gustaría poder entrar a Twitter y decir, quiero enterarme de las cosas buenas del mundo y quiero evitar la política. Wow. Quiero entrar a Twitter hoy y quiero ver qué está pasando en tecnología. A mí me gusta porque hay categorías que se han inventado. Cuando vas en la nueva vista te dice, porque sigues a muchos VCs y gente de tecnología, te pueden interesar estos tweets. Pero solo te dan 5 o 6. Yo quisiera que esa fuera mi categoría. Es como, ya entendiste que sigo ciertas categorías de personas, dame eso. Y tú cúralo por mí, te creo. Y tú, ¿cuántos likes tienes? Yo tengo más likes que tweets. Yo le doy like a Twitter como que si no hay mañana. Me caes bien, te doy like. No me caes bien, te doy like para que sepas que todavía ahí estoy observando. No, pero el like es muy poderoso. Tienen mucha información entre el like, el retweet y lo que sigues. Creo que es una red que realmente me conoce. Me conocen porque yo les di la información. No me siguieron ni me pusieron galletitas por ahí para estar molestando. Entonces me gustaría que me demuestren cómo esa información que yo les cedí me la devolvieran. Y he pensado varias veces en nukear mi cuenta de Twitter. No borrar mi cuenta de Twitter, pero borrar los tweets. He pensado, hay un par de proyectos en GitHub que puedes bajar, conectar, hay cosas en Python, en Ruby, etcétera, y que se vaya al pasado. Porque una cosa que sí me preocupa es, uno a veces tiene comentarios bien pendejos y los tuitea. Kevin Hart iba a ser el presentador de los Oscars y porque posteó un comentario homofóbico hace como 12 años, lo sacaron. ¿Tú hace 12 años qué persona eras, Cristian? No, yo siempre he sido bastante bien. Yo creo que ahora soy más rudo y... No, sabes que sí, eso es completamente cierto. Sí. Cristian era mucho más diplomático y ahora con el tiempo es ahora... Si tú vas a Twitter 2009, Cristian, como este dude es brillante, increíble. Oye, es como sí, ves. Es lo opuesto a mí. Sí. Yo antes era una agonía degenerada y ahora creo que soy un poco más medido. Tú eres el estándar, tú eres como tienes un pasado ahí interesante que por favor no lo busquen, etcétera. Mierda, tengo que borrar mi cuenta en Twitter. Pero he pensado, pero sabes, no lo he hecho. Y lo quería hacer también en Facebook. Yo hoy veo estas redes con respeto, pero es como... En Facebook yo lo hice. Yo borré mi Facebook, pero total, le di scruff completo. Yo no tengo historia de Facebook, sino como hasta el 2013, 2014, que creó mi page. Y yo no uso Facebook como usuario normal, yo uso Facebook en mi page. Y es como uso Twitter. Mi Facebook es Twitter. Y me funciona muy bien, pero nadie sabe nada de mi pasado. A mí me da terror cuando, por ejemplo, conozco a alguien, le agrego en Facebook y voy a su última foto y es, no sé, una persona que tiene 24 años y me encuentro fotos de cuando estaban en el colegio. Cuando está así como con uniforme de colegio. ¡Ah! ¿Qué es esto? Y como es mi primer novia. ¡Dios mío! Sí, yo... Y la gente no sabe que eso está ahí. Tú no sabes que eso está ahí. Entonces, por eso es importante borrar. Está ahí. Para cerrar el programa, Cristian, te voy a decir mi wishlist para Twitter. ¿Cuál es tu wishlist para Twitter? Un botón de editar que te permite editar en el primer minuto después de enviar el tweet. Lo borras y tal. ¿Sabes? Últimamente no los borro, los dejo ahí. Ya están malos, ¿qué importa? Edita. Todo el mundo quiere eso, que te permita editar. Definitivamente. Que te permita borrar replies que te hagan para que otras personas no los vean. Porque eso es como el motor más grande de trolling del mundo. Una de las cosas que hace que mi comunidad en Facebook Pages sea tan linda es que yo baneo sin miramientos. Una persona empieza a ser estúpida y se va de mi vida para siempre.
y no me encuentran en Twitter, entonces todo bien. En cambio, en Twitter, una persona puede trolear toda la vida y empieza a agarrar mucha atracción porque no hay forma de bloquear los replies. No se trata de borrar el reply, se trata de que cuando la gente va a mi timeline y ven mis replies, ese reply no aparezca. Y eso no es mala idea. Y como tercera cosa, actualicen Twitter Analytics. Se pueden sacar tantos... Lo que pasa es que se volvió un negocio. Quantcast tiene plata ahí, Adobe con Adobe Business Catalyst tiene plata ahí, todos estos softwares súper complejos, HubSpot, estos softwares gigantescos de análisis de sentimiento en Twitter y demás, que Twitter los podría matar mañana. Estoy seguro que Twitter tiene mejores herramientas internas. Simplemente o no lo hacen o se lo venden a gente que gasta mucho más que nosotros en Twitter. Yo creo igual que Twitter va a seguir con vida. ¿Cuál es tu predicción para Twitter el próximo año? No, les va a seguir yendo bien, van a vender mucha plata. Si no hay recesión este año, el próximo año Twitter va a estar bien. Si hay recesión o demás, les va a afectar en sus ventas, pero va a seguir siendo la herramienta de todos nos quejemos. Porque algo que sí tiene Twitter es, en Twitter pones y dices, hoy es un día de mierda. ¿Es verdad? Sí. Y llega American Airlines y te dice, vamos a hacer lo mejor por ti para arreglarlo, envíame tu número de vuelo. Nos vemos. Ese fue el programa de Twitter el día de hoy. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí en Platzi Live. Esto que acabas de ver sucede en vivo cada jueves en Platzi Live. En la experiencia en vivo tenemos chat, tenemos encuestas y vas a conocer a nuevos amigos que como nosotros amamos la tecnología. Consulta platzi.com/agenda para conocer el horario de transmisión en tu país.